En un rincón olvidado de la ciudad, donde las luces de neón parpadeaban como estrellas moribundas, se encontraba El Relicario, un bar pequeño y de aspecto decadente que resistía el paso del tiempo. Las paredes estaban decoradas con fotos amarillentas, guitarras viejas y recuerdos de una era dorada que ya no existía. Sin embargo, lo que más llamaba la atención de los visitantes era una antigua rocola, situada en un rincón oscuro junto a la barra. La máquina, un armatoste de los años 50 con un cristal empañado y botones gastados, era una reliquia que nadie había visto en funcionamiento. Según Miguel, el dueño del bar, la rocola llevaba años sin servir. Su sistema estaba roto y encontrar las piezas para repararla era prácticamente imposible. Pero ahí está por nostalgia, decía Miguel a los curiosos que preguntaban por ella. Un toque clásico para un lugar que no necesita más modernidades. La mayoría de los clientes apenas le prestaban atención, pero algunos, después de unas copas, decían que algo en la rocola les ponía nerviosos. Decían que los colores de su luz, aunque apagada, parecían cambiar con el reflejo del cristal, como si estuviera viva. Miguel siempre se reía de esos comentarios. Sin embargo, había un detalle inquietante que ni siquiera él podía explicar. Desde hacía unos meses, justo después de las 11:45 de la noche, la rocola comenzaba a emitir un débil zumbido, un sonido apenas audible pero constante, como si intentara cobrar vida. Nadie sabía por qué. La electricidad del bar era estable, y Miguel juraba que la máquina no estaba conectada. Todo empezó una noche en la que Samuel, un cliente habitual, notó algo extraño. Había pedido su whisky de siempre y estaba sentado cerca de la rocola, charlando con otros parroquianos, cuando el zumbido se hizo más fuerte. ¿Oyen eso?, preguntó, pero los demás lo miraron sin interés. Un minuto después, las luces de la rocola comenzaron a parpadear. Primero en tonos cálidos, luego en un frío azul que iluminó el rincón oscuro del bar. Todos se giraron, sorprendidos, y Miguel se acercó con cautela. «Debe ser un cortocircuito», dijo, pero cuando estiró la mano para tocar la máquina, una música comenzó a sonar por sí sola. Era un viejo bolero, suave y melancólico, pero la voz del cantante era apenas un murmullo distorsionado, como si viniera de otra época. Miguel retiró la mano de inmediato, con el rostro pálido. «No puede ser, esto no está conectado». Los clientes se quedaron en silencio, observando cómo la rocola brillaba y la música llenaba el bar. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, la máquina se apagó de repente, dejando el bar en un silencio inquietante. «Seguro fue una coincidencia», dijo Miguel, tratando de calmar a todos, pero sus palabras sonaron vacías. Desde aquella noche, algo cambió en El Relicario. Los clientes comenzaron a evitar el bar después de las 11:45, y aquellos que se atrevían a quedarse aseguraban que la rocola no solo encendía sola, sino que parecía escoger canciones que contaban historias extrañamente familiares, historias que ninguno de ellos había compartido jamás. Pero lo peor estaba por venir. El rumor sobre la misteriosa rocola se esparció rápidamente entre los parroquianos habituales de El Relicario. Aunque Miguel intentaba restarle importancia, algo en su mirada delataba que estaba tan inquieto como los demás. Cada noche, justo después de las 11:45, la máquina se encendía sola, eligiendo canciones que parecían hablar directamente al corazón de quienes estaban presentes. Una de esas noches, Clara, una joven que trabajaba como camarera en el bar, decidió quedarse hasta tarde para averiguar qué ocurría. No era supersticiosa y siempre había sido más curiosa que temerosa. Al ver que los últimos clientes se marchaban, Clara se acercó a la rocola con una mezcla de escepticismo y determinación. «No entiendo por qué todos le tienen miedo a esto», murmuró, acariciando con los dedos el cristal empolvado de la máquina. Miguel, que estaba limpiando la barra, la miró de reojo. «Clara, déjala en paz. Esa cosa no es normal». «¿No normal?» «Vamos, Miguel, es solo una vieja máquina rota. Si tanto te preocupa, ¿por qué no la sacas de aquí?» Miguel suspiró y dejó el trapo sobre la barra. «Intenté deshacerme de ella una vez. La llevé al depósito del taller del otro lado de la ciudad, pero al día siguiente estaba de vuelta aquí, en el mismo lugar, como si nadie la hubiera movido». Clara se rió, pensando que era una broma, pero al ver la seriedad en los ojos de Miguel, su sonrisa se desvaneció.
¿Estás diciendo que volvió sola? No lo sé, respondió Miguel, encogiéndose de hombros. Solo sé que desde que apareció, nada ha sido igual. Clara decidió no insistir, pero algo en ella la impulsó a quedarse esa noche, escondida en un rincón, para observar lo que sucedía después de las 11:45. Cuando el reloj marcó la hora maldita, el aire en el bar pareció cambiar. Se volvió más pesado, más frío. Entonces, como si obedeciera a una señal invisible, la rocola cobró vida. Las luces parpadearon con un brillo intermitente y un leve zumbido llenó el aire. Clara contuvo la respiración mientras la máquina seleccionaba una canción. La melodía era un tango antiguo, desgarrador y nostálgico. Clara no lo reconoció, pero Miguel, que había intentado ignorar la escena desde la barra, dejó caer el vaso que estaba secando. «Esa canción», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasa, Miguel?», preguntó Clara, acercándose a él. «Es el tango que mi madre escuchaba la noche antes de desaparecer», respondió, con la voz quebrada. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La canción continuó sonando, y a medida que lo hacía, las luces del bar comenzaron a parpadear. Las sombras en las paredes parecían moverse, formando figuras humanas que danzaban al compás de la música. Miguel se hundió en una silla, incapaz de apartar la mirada de la rocola, mientras Clara intentaba mantener la calma. Pero entonces, algo aún más extraño sucedió. La máquina habló. «Miguel». La voz era un susurro, pero clara. Venía de la rocola. Clara y Miguel se miraron con horror, incapaces de reaccionar. «Miguel, ¿por qué no volviste por mí?», preguntó la voz, cargada de un dolor infinito. Miguel palideció. «No, no puede ser». La melodía del tango seguía sonando mientras la voz se apagaba, y la máquina volvió a quedarse en silencio. Clara, temblando, se giró hacia Miguel. ¿Quién era esa voz? Miguel no respondió de inmediato. Se levantó lentamente y con la mirada perdida murmuró: «Mi madre». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Clara no sabía qué decir, mientras Miguel permanecía inmóvil, como si la voz lo hubiera dejado clavado en un lugar al que no quería volver. «Miguel, ¿qué significa esto?», preguntó Clara, intentando mantener la compostura, aunque el miedo le hacía temblar la voz. Él tardó en responder. Sus ojos estaban fijos en la rocola, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un murmullo. «Mi madre desapareció hace más de 30 años. Esa noche discutimos. Yo era joven, terco. No quise escucharla. Se fue del bar mientras llovía, diciendo que no regresaría. Y cumplió su palabra. Nunca supe qué pasó con ella». Clara sintió un nudo en el estómago. Había oído historias de clientes que aseguraban haber escuchado canciones que resonaban con momentos dolorosos de sus vidas, pero siempre pensó que eran exageraciones provocadas por el alcohol. Ahora, frente a la reacción de Miguel, no podía negarlo. «¿Crees que esta cosa...?», comenzó a decir Clara, señalando la rocola, pero no terminó la frase. «No sé lo que creo», respondió Miguel, levantándose con dificultad. «Pero sé que esto no es normal, y tú tampoco deberías estar aquí». Antes de que Clara pudiera replicar, el sonido de la rocola regresó. Un crujido eléctrico, como si estuviera sintonizando una vieja radio. La máquina parpadeó, y esta vez comenzó a emitir una melodía completamente distinta. Era una canción infantil, dulce y melancólica, que resonó con fuerza en el vacío del bar. Clara retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío que le recorría el cuerpo entero. No reconocía la melodía, pero algo en ella le resultaba profundamente inquietante. Miguel, en cambio, pareció desconcertado. «Eso no es para mí», dijo en voz baja. Antes de que Clara pudiera preguntar a qué se refería, las luces del bar se apagaron de golpe, sumiéndolos en una oscuridad total. La única fuente de luz era el parpadeo azul y rojo de la rocola, que ahora parecía pulsar como un corazón. «¡Miguel!», gritó Clara, buscándolo en la oscuridad. No hubo respuesta. La música infantil continuaba sonando, pero ahora parecía más lenta, como si las notas se estiraran en el tiempo. Clara sacó su teléfono, intentando usar la linterna, pero la pantalla no respondía. «Miguel, esto no es gracioso. ¡Responde!», insistió, mientras su voz comenzaba a quebrarse.
De repente, escuchó un susurro, bajo y gutural, proveniente del rincón donde estaba la rócola. Clara se giró rápidamente hacia el sonido, sintiendo que el pánico le subía por la garganta. ¿Quién está ahí?, preguntó, esforzándose por sonar valiente. El susurro volvió, más cercano esta vez. Clara, ¿la conoces? La máquina pareció temblar y el cristal se iluminó con una imagen fugaz. Clara se acercó, a pesar de que todo su instinto le gritaba que corriera. Al mirar el cristal empañado, vio un reflejo que no era el suyo. Era una mujer joven, de cabello oscuro y ojos llorosos, que sostenía un oso de peluche desgastado. Clara sintió que las piernas le fallaban. Esa mujer era su madre. ¡No! ¡No es posible!, balbuceó, dando un paso atrás. La rocola se apagó y el bar quedó sumido en un silencio sepulcral. Cuando las luces finalmente regresaron, Miguel estaba parado junto a la barra, con una expresión que mezclaba miedo y resignación. «Ahora entiendes, ¿verdad?», dijo, con voz apagada. «Esa máquina no solo guarda canciones, guarda recuerdos, y no siempre son tuyos». Clara lo miró, paralizada por el terror. «¿Qué es esa cosa, Miguel?». Él negó con la cabeza, sin poder responder. La rocola permaneció en silencio, pero ambos sabían que no sería por mucho tiempo. El bar quedó envuelto en una tensión que parecía aplastarlos. Clara respiraba con dificultad mientras trataba de procesar lo que acababa de ver. Su madre, a quien apenas recordaba, había aparecido en el cristal de la rocola. Era imposible, pero había sucedido. «Miguel, necesitamos respuestas», dijo finalmente, forzando su voz para sonar firme. Miguel asintió, aunque el miedo seguía reflejado en su rostro. «No sé mucho más de lo que ves, Clara. Esa cosa llegó al bar hace años. La compré en una subasta de antigüedades porque pensé que le daría carácter al lugar. Nadie me dijo que venía con esto. ¿Nunca trataste de deshacerte de ella después de lo que pasó?». Miguel dejó escapar una risa amarga. «Lo intenté, créeme. La llevé al basurero, la dejé en depósitos, incluso traté de quemarla una vez, pero siempre vuelve». Clara sintió un escalofrío. Había algo profundamente mal en esa máquina, algo que iba más allá de lo comprensible. «¿Y nunca te ha mostrado algo así antes?», preguntó, refiriéndose a lo que acababa de presenciar. Miguel la miró fijamente. «La primera vez que se encendió sola, escuché la voz de mi madre, como esta noche. Fue un susurro, pero era ella, estoy seguro. Y no soy el único. Hay clientes que no vuelven porque dicen haber visto cosas que no deberían ser posibles». Antes de que Clara pudiera responder, el zumbido de la rocola volvió a llenar el aire. Ambos se giraron hacia la máquina, observándola con una mezcla de horror y fascinación. Las luces comenzaron a parpadear, pero esta vez algo diferente sucedió. El cristal frontal de la rocola se iluminó completamente y la pantalla proyectó imágenes como si fuera una vieja televisión. Clara y Miguel se acercaron, incapaces de resistir la curiosidad, a pesar del miedo que les corroía. La escena que apareció era un lugar familiar, el bar mismo, pero mucho más antiguo. Las paredes estaban recién pintadas, las mesas relucían, y detrás de la barra había un hombre joven, sonriendo mientras servía bebidas. «Es el bar», murmuró Miguel, «pero eso es de hace décadas». Clara señaló al hombre detrás de la barra. «¿Ese eres tú?». Miguel negó con la cabeza lentamente. «No, es mi padre». La imagen cambió. Ahora mostraba a una mujer entrando al bar, con el cabello oscuro recogido en un moño. Sus ojos eran idénticos a los de Clara. «Es ella, es mi madre», dijo Clara, con la voz quebrada. En la pantalla, la mujer parecía discutir con el hombre detrás de la barra. Sus gestos eran enfáticos, desesperados, y finalmente salió corriendo del lugar. Miguel apretó los puños. «Es la última noche que la vi», dijo, sin apartar la mirada de la pantalla. Clara estaba paralizada. Las imágenes siguieron cambiando, mostrando fragmentos de momentos que ninguno de ellos reconocía, como si la rocola estuviera repasando una historia incompleta. Finalmente, las luces parpadearon con fuerza y la máquina emitió un chasquido, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Entonces, el silencio regresó, pero fue breve.
Un susurro surgió de la máquina, más claro que nunca. Vuelvan al comienzo. Miguel y Clara se miraron, intentando entender el mensaje. ¿Qué significa eso?, preguntó Clara, desesperada. Miguel se quedó pensativo, y de repente sus ojos se abrieron con comprensión. El comienzo, el lugar donde empezó todo. Mi padre abrió este bar después de que conoció a mi madre. Ella venía aquí todas las noches. Tal vez hay algo que quedó sin resolver. Clara asintió lentamente. Entonces, si queremos que esto termine, tenemos que descubrir qué pasó esa noche. Ambos miraron la rocola. Su luz parpadeaba débilmente, como si esperara algo. El bar, envuelto en un silencio inquietante, parecía contener la respiración junto a ellos. Clara y Miguel sabían que no podían ignorar el mensaje de la rocola. Era como si algo o alguien los guiara hacia una verdad enterrada hace décadas. Miguel, ¿qué sabes sobre esa noche?, preguntó Clara, sintiendo que la respuesta estaba más cerca de lo que ambos imaginaban. Miguel negó con la cabeza. Solo lo que me contaron. Mi madre se fue después de una discusión con mi padre. Nunca volvió, y mi padre nunca quiso hablar del tema. Solo decía que era su culpa. Clara pensó por un momento, y luego tuvo una idea. ¿Hay algo de tu padre aquí? Algo que pudiera darnos una pista. Miguel asintió lentamente y se dirigió a una pequeña oficina detrás de la barra. Allí abrió un viejo escritorio lleno de papeles y recuerdos polvorientos. Tras unos minutos de búsqueda, sacó un cuaderno de tapas negras y se lo mostró a Clara. Este era su diario. Lo encontré después de que murió, pero nunca tuve el valor de leerlo. Clara tomó el cuaderno con cuidado y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de letras apretadas y temblorosas, detallando el día a día en el bar. Finalmente, llegó a una entrada fechada la noche de la desaparición de la madre de Miguel. «¡Aquí está!», dijo, señalando la página. Miguel se acercó y ambos leyeron en silencio. «Hoy discutimos otra vez. Le dije cosas que no debía. Ella quería que dejara el bar, que empezáramos de nuevo lejos de todo esto, pero yo no pude. No quería soltar lo único que me quedaba de mi padre. Cuando se fue bajo la lluvia, supe que no volvería. No sé si alguna vez podré perdonarme por elegir el bar sobre ella». Miguel apretó los dientes al terminar de leer. Todo fue por el bar. «No solo eso», dijo Clara, señalando una línea al final de la página. «Mira». Las últimas palabras escritas eran desconcertantes. La rocola nunca quiso a nadie más. Ella lo sabía. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara, confundida. Miguel palideció. «Mi padre siempre decía que la rocola era especial, que había estado aquí desde que su padre abrió el bar. Decía que traía suerte, que era parte del alma del lugar. Tal vez ella lo vio de otra manera». De repente, la rocola volvió a encenderse, esta vez con un brillo más intenso y una melodía más desgarradora. Era la misma canción que había sonado la última noche de la madre de Miguel. «Esto no va a parar hasta que resolvamos lo que empezó aquí», dijo Clara, tomando la mano de Miguel. «Tenemos que despedirnos». Miguel, con lágrimas en los ojos, se acercó a la rocola. «Mamá», dijo en voz alta, con la esperanza de que ella pudiera escucharlo. «Lo siento. Siento no haber entendido lo que necesitabas. Siento no haber ido a buscarte». La rocola vibró y emitió un sonido suave, como un suspiro. Entonces, la luz parpadeó por última vez antes de apagarse por completo. El bar quedó en completo silencio, pero esta vez el ambiente era diferente. No había miedo, solo una sensación de paz que llenó el espacio. «¿Crees que esto terminó?», preguntó Clara, observando la máquina, ahora inerte. Miguel asintió lentamente. «Creo que sí». La rocola nunca volvió a encenderse, pero permaneció en el bar como un recordatorio de los secretos que una vez guardó. Miguel y Clara nunca olvidaron aquella noche ni lo que aprendieron, que algunos lugares llevan consigo historias demasiado profundas para ser ignoradas. Y así, el Relicario siguió siendo un bar como ningún otro, donde el pasado y el presente convivían en un extraño equilibrio, aunque ya nadie volviera a escuchar las canciones de la misteriosa rocola. Estás en llamada del terror.
suscríbete y danos like.